días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Esta pantalla sigue siendo una de las principales fuentes de información para millones de personas, especialmente allí donde no llegan las demás señales. Por eso, informar no es simplemente narrar hechos, es también traducir, interpretar, contextualizar. Cuando esa mediación no se cumple, la televisión deja de ser herramienta de inclusión. En los últimos acontecimientos que han ocurrido por estos días, hemos visto cómo los noticieros y los programas de opinión adoptan un lenguaje cada vez más técnico, cerrado y dirigido a círculos especializados. Se discuten reformas fiscales, fallos judiciales, debates legislativos en clave de expertos, sin puentes hacia el ciudadano común. Y así la televisión corre el riesgo de convertirse en un espejo solo de una parte de la población, más que en un canal de pedagogía pública. Muy bien, para analizar este fenómeno, estas críticas y estos reclamos de nuestros televidentes, nos acompañan esta mañana en este espacio Diana Esperanza Oliveros Fortiche, antropóloga, doctora en antropología social, docente de la Universidad Central e investigadora en temas que tienen que ver con impactos socioculturales de la comunicación. Diana, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, también está con nosotros Francisco Rodríguez García, periodista de la Universidad de los Libertadores. Ha sido editor general del diario La República y de La Prensa y ha sido también delegado en Colombia de El Economista del hermano país de España. Francisco, bienvenido, buenos días. Mario, televidentes, muchísimas gracias por la invitación y complacido de estar aquí. Y está Mauricio Salazar, economista y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es doctor en economía, ha sido consultor del Banco Mundial, del BID y del PNUD, investiga temas fiscales, laborales y reformas económicas en América Latina. Mauricio, buenos días. Mario, audiencia, todos buenos días y ojalá el café los acompañe en esta mañana. Y a lo largo de este espacio nos acompaña Angélica Benavides, periodista especializada también en economía y ha trabajado en medios como Dinero, Forbes, La República y Cambio. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañar a toda la audiencia de Canal 1. Gracias por estar con nosotros. Y está Lorenzo Morales, profesor del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Lorenzo. Buenos días, Mario. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto acompañar a toda la audiencia del Canal 1. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir. Considero que algunos medios de comunicación no juegan el papel que corresponde, que no usan un lenguaje adecuado para toda la población, pero también considero que ahí está el rol de los medios alternativos, que permitan que el lenguaje sea mucho más abierto y amplio para que sea más fácil de entender por todas las comunidades. La televisión actualmente no le está hablando en una forma universal, es demasiado técnica y fuera de eso los medios de comunicación están muy atrasados, viven en una etapa del oscurantismo. Yo vengo del campo colombiano y allá se ve demasiado eso. Por ejemplo, las personas no entienden muchas veces lo que la televisión quiere decir. Es poco entendible, ya que las personas, por ejemplo, las que no tienen un bachiller, las que no tienen una carrera universitaria, no entendemos palabras técnicas que ustedes como periodistas nos preguntan. Que desafortunadamente el nivel educativo de toda la población no amerita o no genera, digamos, que la posibilidad del entendimiento. Entonces hay palabras, hay discursos, hay noticias que definitivamente no son claras. Entonces, pues digamos que deben ser un poco más argumentativos, asertivos y de una u otra manera coloquiales a la población.
incomprensión, lenguaje raro, Pacho, oscurantismo, dicen nuestros televidentes. Bueno, esto parece ser el juicio final, pero tiene toda la razón la audiencia. Y yo parto del mea culpa personal de los periodistas que hemos sido especializados en áreas. Resulta que es que aquí el señor que viene de la escuela pública, quien les habla de la concentración John F. Kennedy, de la calle donde está toda esta gente, terminó metido con economistas, con juristas, con políticos, con politólogos. Entonces, a uno se le pegó ese lenguaje de las variables, los fundamentales de la economía, ¿no? Y lamentablemente, a la hora de transmitir esos hechos, recurrentemente lo que se ha hecho es tecnificar más el concepto hacia la gente que definitivamente está peor de perdida, ¿no? Para hablar algo tan elemental, y lo comentará mi compañero aquí de panel, Mauricio, la famosa regla fiscal. Esa vaina, nos hablan de la regla fiscal y casi que estoy seguro que hay economistas que ni entienden qué es eso de la regla fiscal, ¿no? Yo lo asumiría en un lenguaje práctico para las casas. La regla fiscal es que, mijo, vivimos con lo que tenemos, no está sobrando plata y apenas hay para el pan, la leche, la carne y los huevos, no hay para nada más. Eso es una regla fiscal, pero aquí nos han metido un tecnicismo pues que tienen embolatado al país y estoy seguro que más de medio país no entiende qué es la famosa regla fiscal. Muy bien. Diana, entonces ese lenguaje especializado se explica, pero por contagio. Los periodistas andan con sus fuentes. Pero a veces también es el ego, ¿no? O sea, yo voy a demostrar que estoy en capacidad de cubrir esta fuente y hablo el mismo lenguaje y en los mismos términos para decir, estoy triunfando, mamá, ¿no? Sí. Yo precisamente pensaría que no es capacidad, sino incapacidad. El mayor reto que tenemos, yo no soy comunicadora, pero trabajo en docencia y entiendo al comunicador, es tratar de traducir esos términos. Si usted no es capaz de traducirlos, pues usted tiene un problema también de entendimiento. Imagínese con ese problema de entendimiento que prefiere decir unas palabras técnicas para no explicarlas, tratar de comentar o tratar de hablar de un suceso. Creo que es parte de la necesidad de formarnos y de la necesidad de transmitir y la conciencia misma que tenemos, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, los comunicadores, la docencia, de traducir esos términos y es entendiéndolos. Claro. Pero puede ser miedo, Mauricio, como en la literatura hay un pasito de la traducción a la traición. Y entonces el periodista dice, yo mejor no me arriesgo y digo lo que me dijeron. Yo tuve alguna vez un entrenamiento que hablaba justamente, por ejemplo, para académicos. En mi caso, digamos, yo hice doctorado. Y un poco lo que decían es, claro, usted se enfrenta a veces a una audiencia académica y tengo que ser lo más técnico del mundo. Pero un poco ellos decían, oiga, ¿quién sabe, ni me acuerdo el nombre de la molécula, qué es no sé qué cosa? Entonces, busquen, es el componente activo de Head and Shoulders. Y entonces decían, oiga, pero para comunicarse con la gente, ¿hablan de la molécula? No, ponen a la gente así a que se mueva el pelo, y a que se vean muy, muy interesantes, digamos, en la playa. Y un poco lo que decían es, la audiencia y el contexto es lo que tiene que poner el texto. Ustedes tienen que tener la posibilidad de bajar el lenguaje dependiendo de con quién se enfrentan. Va a haber un momento en el que me pregunten por la molécula y me toque explicar la regla fiscal de la forma más técnica, pero también es verdad que hay momentos en los cuales toca explicar la regla fiscal como diciendo, oiga, somos 193 países buscando crédito y buscando dinero, yo tengo que ser sincero y decir cuánto que tengo para la leche y el pan, y con eso yo pongo al frente de mi casa un aviso que es regla fiscal que dice soy responsable. Eso es la regla fiscal. Entonces, dependiendo de la velocidad uno tiene que saber, y sí, a veces hay miedo porque yo soy economista, no comunicador, y sí me da miedo embarrarla. Claro. Angélica, un informe del Banco Mundial del año pasado, muy reciente, reveló que más del 60% de los televidentes colombianos adultos no pueden interpretar conceptos básicos como inflación, intereses, presupuesto estatal y regla fiscal, ¿verdad? Entonces, los distanciamos, los estamos llevando a otras plataformas para que puedan entender.
Mario, como usted mismo lo mencionaba, la mayoría de la población no tiene este conocimiento en economía. Es más, es difícil que un periodista llegue a un medio de comunicación teniendo conocimiento de estos temas, y yo creo que eso ha afectado también la manera en la que los medios se acercan a la información. Es difícil para los periodistas económicos poder hablar con sus editores, con sus directores, cuando ellos mismos no entienden a cabalidad la importancia de estos temas. Muy bien. Lorenzo, ¿dónde está el vacío? ¿Dónde está la carencia en estos periodistas de televisión que no logran conectar a través del lenguaje y del tratamiento con sus audiencias? Creo que un deber como periodistas es tener el criterio de identificar aquello que es importante para el debate público, y eso implica una selección, un tamizaje. En un noticiero o en un medio impreso o en una emisión radial no cabe todo, por supuesto, pero ahí es muy importante el criterio de los editores, y yo siempre he dicho que tengo la impresión de que el eslabón perdido del periodismo en Colombia son los editores. Es un cargo costoso, no produce clics, no produce noticias diarias, pero es realmente quien le da un rumbo a la información y puede ayudar justamente a lo que decía hace un momento, de contextualizar la información, explicarle de nuevo a nuestras audiencias por qué lo que estamos contándoles es importante. No es importante porque lo contemos. Muy bien, televidentes preguntando, veamos. Mi pregunta para los expertos es: ¿por qué los medios de comunicación, cuando se refieren a ciertos temas como economía y justicia, se dirigen a cierto público y no a toda la sociedad, ya que nosotros estamos interesados en el tema y deberíamos tener toda la información de esto? Casi, Pacho, que los medios tradicionales se convirtieron en metamedios, es decir, medios para un nicho de la población, y dejaron a las redes sociales la interpretación, la explicación, el debate y la conversa cotidiana. Voy a comenzar respondiendo por el clásico de estos días con el famoso juicio al expresidente Uribe. Compulsar. Todo el mundo habla de compulsar y vamos, entonces yo no me imagino a un chico de quinto de primaria o de sexto de bachillerato llegando a la casa: uy, mamá, imagínese que van a compulsar copias por todo lo que dijeron allá en el caso Uribe. Compulsar. Hombre, impetrar. Sí, comencemos por ahí. Comencemos por el significado de lo que es compulsar. Compulsar es hacer un análisis, cotejar y trasladar esos hechos que se están conociendo a nuevos jueces, a nuevos investigadores, a nuevas instancias, para que la gente entienda de qué se trata. Pero hoy yo creo que de las palabras que más han sonado con este reciente fallo es la palabra compulsar. Y Colombia pues está aprendiéndose ese nuevo verso, compulsar. Vamos a ver, yo compulso, tú compulsas, todos compulsamos y al final todos estamos confundidos igualmente. Muy bien, en esa perspectiva, el uso del lenguaje, por ejemplo, pero también el contexto puede terminar, Diana, enredando al televidente, pero el televidente no pelea. El televidente no se para frente a la pantalla a decir: no le entiendo, señor periodista. ¿Qué hace el televidente fría y calculadamente? Cambia de canal, se va a otro lado. Exactamente, exactamente. Los lenguajes están cargados de sentido y de significado. Y aunque uno no crea, o sea, puede cambiar de canal, pero está tomando todos estos sentidos. Y pueden ponerse de moda palabras como compulsar. Sin embargo, sin entender muy bien cuál es el significado. Detrás de esto, uno tiene que ver como lo social. ¿Qué pasa con lo social? Y lo social nos dice que detrás de esto hay una clara intención de exclusión. O sea, hay una clara de exclusión de quiénes. Pues de no solamente de algunos grupos de élite, sino también de las clases sociales. Lamentablemente, Colombia es un país muy clasista. Y creo que estos refuerzan esos elementos del clasismo con el que aparentemente hablamos unos grupos y otros grupos no. Hacer inteligible el lenguaje es favorecer estas desigualdades clasistas que existen en Colombia. Una vieja práctica en las redacciones, Pacho, la recordarás, era llamar a la tía María, como le decíamos, tú decías hace un rato, la tía Matilde. La tía Matilde en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar, y la llamábamos a la redacción y le leíamos lo que estábamos escribiendo. Y luego le preguntábamos:
¿Qué entendiste? No entendiste nada. Romper, no refaccionar, no rehacer, romper y volver a comenzar desde el promedio poblacional en la perspectiva del nivel educativo si queremos que el mensaje llegue, Pacho. Clarísimo, para citar un ejemplo sencillo. La gente hoy no está esperando que le digamos, esta tarde va a haber precipitaciones. La gente está esperando que le digamos, ¿va a llover o va a hacer sol? ¡Saque paraguas! Sí, porque precipitaciones, se puede precipitar cualquier cosa. Entonces, las precipitaciones pluviométricas. Hay que facilitar el lenguaje definitivamente. Ese es el llamado y el ejercicio y la reflexión de esta conversación que estamos teniendo acá. Empatía también es, ¿no? Es ponerse realmente en los zapatos del televidente. Si quiero que mi mensaje cale, ¿verdad? Si quiero lucirme, bueno, sigamos en esa tónica de lo especializado, ¿no? De la erudición. Yo creo que aquí hay dos elementos importantes que tenemos que valorar. Uno de los elementos importantes es que nosotros podemos terminar naturalizando la idea de que las personas no entienden. Y pues tiene que ver, ya lo dijimos, un poco con la configuración cultural y social que tenemos como colombianos, pero también con respecto a lo que pasa con las demás poblaciones en el mundo. Y la segunda es entender que nosotros tenemos una responsabilidad de formación. Y en la medida que tenemos una responsabilidad de formación, tenemos que ser mediadores, traductores y formar a una audiencia. Eso allí está en discusión. Yo puedo decir, yo les traduzco el lenguaje porque es que ellos no lo entienden, pobrecitos. O les puedo también decir, yo les voy a traducir el lenguaje, pero la idea es que ellos entiendan y vayan comprendiendo. Es un proceso, no se hace de la noche a la mañana, no lo hacemos tampoco nosotros pasamos por años de formación para entender algunas cosas y todavía no sabemos si las entendemos completamente o no. Es un proceso, pero es entender que hay un proceso porque hay una responsabilidad de formación de los medios con las audiencias. Muy bien, más televidentes, más preguntas, veamos. Mi pregunta para los expertos es, ¿por qué en televisión no se le da la misma importancia a temas judiciales y económicos como se le da a los chismes y a farándula? Muy bien, este desbalance siempre aparece, Mauricio, ¿no? Evidentemente, la teleaudiencia tiene un grado de responsabilidad, ¿cierto? Eso tampoco tenemos que obviarlo, y es, se da más privilegio a uno porque eso es lo que más ven los televidentes. Si los televidentes no cambian sus prácticas de consumo, pues tampoco van a cambiar las prácticas de producción que tendríamos que aconsejarle a esta televidente, Mauricio. Claro, acá poniéndome economista hay oferta y demanda, ¿no? Entonces hay gente que quiere algo y alguien que se lo quiere dar. Digamos, en ese equilibrio de interacciones sociales, el cerebro humano le fascina el chisme. O sea, el cerebro humano, digamos, la serotonina que se levanta cuando uno lee un chisme, no es una cosa trivial. Justamente, qué sé yo, los televidentes un poco que demandan y qué es lo que más le dan a los medios. Un chisme de corrupción es una cosa que se va rapidísimo. Y todo el mundo se queda con la idea en el gobierno pasado, tal ministro fue el corrupto porque se robó tanta plata. Pero lo que no sale, o ya los temas presupuestales gruesos, eso no nos gusta meternos tanto. Entonces, yo sí creo que a veces, claro, la otra parte de los televidentes también tienen que preguntarse, oiga, como país, si yo algún día voy a entrar a una unidad de cuidados intensivos, a una UCI, para que me salven la vida, eso depende que los impuestos funcionen bien y que el pacto fiscal, que la gente quiera pagar impuestos, se dé para que eso se dé, ¿no? Para que cuando yo llegue me atiendan, digamos, de forma oportuna. Para llegar a eso, también es verdad que hay que cambiar el cerebro y ojalá no consumir tanto chisme y preocuparnos por lo más importante. Y acabar con el matoneo. También. ¿No? Que se ve en clase, pero que se ve en la sala de redacción y que se ve en la rueda de prensa. Cuando un periodista le pregunta a su fuente, no entendí, ¿me quiere explicar eso? En vez de solidaridad, ¿qué hacen los colegas? Y entonces, ¿usted cómo está cubriendo esta fuente? ¿Usted no entiende eso? ¿Usted dónde estudió? ¿Cómo se formó? Y entonces el matoneo termina por aplastar el interés en traducir, Pacho. No solamente el matoneo, sino también algo que comentaba aquí Mauricio de la oferta y la demanda. El mismo día que estaban leyendo la famosa orientación del fallo Uribe, jugaban las niñas de la Selección Colombia para ganarse el cupo al Mundial y estas cosas, y había una ansiedad social de que eso se acabara rápido para poder pasarse al fútbol. Entonces también hay una ecuación ahí donde, es decir, también pareciera, y hay que decirlo, pero con todo el respeto del mundo, que la audiencia tiene sus preferencias por
por lo que más entretiene, por lo que más distrae, que por temas gruesos de fondo para el país. Eso también hay que decirlo, creo que como sociedad sí somos uno solo y tenemos que también recuperar ese papel de mejorar el gusto, tendría que decirlo yo, por las cosas que nos transmite la televisión. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Manuela. Manuela, buenos días. Buenos días, Mari, buenos días a todos nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: no es justo que quiten un programa tan interesante como Inaudito para poner ese programa de chismes. Los veo desde Buga, Valle del Cauca. Nos escribe Carolina Rodríguez Toro. Muy bien, como ustedes saben, el canal está en pleno proceso de reconfiguración, prueba, ensayo, y estamos viendo las dinámicas para componer las respectivas francas. Continuando con nuestro correo 2, es la segunda vez que me dirijo a ustedes para solicitar que controlen el vocabulario de don Gediondo. Es vulgar y no tiene en cuenta que se trata de un horario familiar. Debería moderarse. Nos escribe Héctor Suárez y Gloria Izaza. Entre otros televidentes que siguen solicitando lo mismo, tener en cuenta las audiencias y los públicos familiares. Para finalizar con nuestro correo 3, deberían volver a emitir Animes del 1. Ese programa era muy chévere. Nos escribe John Sebastián Riveros Rico. Son tantos los correos en este sentido que siempre le damos voz y lo potenciamos porque ahí están las preferencias de nuestros televidentes. Gracias a todos los televidentes que nos escriben. Gracias a Manuela por reportarlos cada semana. Y gracias a nuestros televidentes que ahora proponen soluciones, alternativas y recomendaciones con respecto al tema que hoy nos ocupa. Los medios de comunicación deberían esforzarse tal vez un poco en volver tal vez ese lenguaje un poco técnico, tal vez un poco complejo, del cual uno tal vez necesita conocimiento previo en algo pues sencillo, fácil de entender y pues accesible para todos. Yo creo que los medios de comunicación que hoy tenemos en su mayoría no son confiables, no sabemos qué es lo que nos están transmitiendo y cuál es el mensaje que quieren darle a los colombianos. Que fueran accesibles en su mensaje para todas las personas, no importa la opinión que tengan y quisiera que fuera para todo tipo de persona ese comunicado. Que para dar información técnica, jurídica, financiera utilicen expertos que puedan dar explicaciones sencillas para las personas que no tienen conocimientos puntuales sobre estos temas y así puedan entender la información que más nos interesa del país. Hay muy poca gente que lo entiende y es precisamente ese aspecto que es un aspecto clasista de la televisión, porque solo aquel que puede acceder al conocimiento y tiene la posibilidad es el que entiende. Piensen en las personas del campo, las personas de estratos bajos que no tienen acceso a una educación. Bueno, los televidentes son conscientes, están conscientes y tienen unas propuestas. Hagamos las nuestras, Mauricio, comencemos. Creo que, nuevamente, dado cada público, tenemos que buscar la forma para que nuestras palabras le lleguen diferencialmente a la mayoría de personas. Un medio de comunicación que no es especializado, pues es para la mayoría de la gente, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo, lo que ustedes mencionaban, en Sala Reacción rompíamos. Uno tiene que romperse para deconstruirse y volver a dar un lenguaje lo más simple posible, porque nuevamente de lo que estamos hablando es, por no hacerlo, eventualmente en las presidenciales, en todo lado, gana aquel que habla más duro y le pega a la mesa y dice yo soy el que le tengo la solución y nos volvemos muy emocionales y realmente en el mundo estamos viendo que está ganando gente que decide sin fundamentos y que de pronto nos está llevando muy cerca del abismo. Entonces, creo que nos tenemos que reinventar, ojalá rompamos las hojas de redacción 1000 veces si no estamos llegando y que la audiencia también nos controle y nos ayude a todos en nuestros roles a ser mejores. Para conectar, porque es ahí donde están tomando ventaja las redes sociales y los mal llamados influenciadores. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Mauricio Salazar, economista y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Angélica, ¿tus propuestas? Siento que los medios necesitamos
darle el espacio a la economía para que sea pedagógica, y eso pasa, uno, por darle más tiempo al aire a estas notas, pero dos, por entender entonces este rol que tenemos, ya no de entregar una información puntual y ya, sino de más bien explicar o darle herramientas a la población para que entienda esa información que ya está encontrando muy fácilmente en Internet. Entonces es replantear nuestro rol. Y de ese modo creo que también dejamos de competir, entre comillas, con las redes sociales, que ha sido una preocupación constante de los medios de comunicación, y pasamos a tener un rol importante nuevamente para la sociedad, que es el de justamente ese apoyo, ese espacio seguro en el que van a poder encontrar las explicaciones que necesitan para poder entender lo que está pasando tanto en Colombia como en el mundo. Muy bien, Angélica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario, fue un placer acompañarles. Angélica Benavides, periodista especializada en economía. Diana, las tareas que nos propones. Bueno, considero que hay un elemento de base que nombraba una de las personas que fue entrevistada y hablaba de la confianza. La confianza va de la mano con la credibilidad. Si usted no confía en las personas que están dando la información, usted primero no la va a tener ni va a valorar lo que se está diciendo. Creo que es necesario volver a recuperar la confianza. Estamos hablando de que somos un país de desconfiados, 38% según la OCDE, por debajo del 39% de la desconfianza frente a las instituciones que se tiene en Latinoamérica. Generando confianza y generando credibilidad, usted puede entrar en procesos de formación. Sigo insistiendo en que es necesario formar, es necesario explicar al televidente, no olvidar eso. Y también creo que la objetividad misma con la que usted informa, eso genera, además de credibilidad, además genera interés en la audiencia. Diana, muy amable. Un gusto. Diana Esperanza Oliveros, antropóloga y también docente. Lorenzo, tus propuestas. El único camino es hacerlas partícipes de la importancia de esa información. Y yo diría que hay varias cosas en las que hay que pensar. Una es que los periodistas tienen que ser expertos en los temas que cubren. Si un periodista no sabe de lo que está hablando y simplemente se siente como una especie de amplificador o micrófono de sus fuentes, pues va a terminar repitiendo lo que dicen sus fuentes, y eso tiene varias consecuencias. Una es ser fácilmente presa de la manipulación, ¿no? Alguien que está a favor de una reforma pues le puede decir cualquier cosa al periodista, y el periodista sin criterio lo va a repetir, difundir, o simplemente pensar que buscar las dos caras de la moneda es suficiente. Yo creo que los periodistas tienen que saber de qué hablan, en especial para eso, para no volverse unos simples megáfonos y no aportarle criterio al punto de vista de la información. Muy bien, muchas gracias a Lorenzo Morales, docente y editor de investigaciones. Te queda la tarea, Pacho, de unir todas las propuestas y dejar en la mente de nuestros televidentes el deber ser desde el punto de vista de la televisión. Me la pone bien difícil, pero voy a tratar de facilitarla. Aquí adentro, en los medios, hacer un trabajo didáctico previo al consejo de redacción. Venga, la forma de tratar los temas, de decirlos, de contarlos, de tratar las palabras debe ser esta. Un profesor de la misma redacción que se dedique a dar terminologías que sean fáciles para el televidente. Y al televidente la invitación de que también tiene derecho a devolver el producto. Si esa información no le pareció, que se abran más buzones y que la gente se exprese y diga: esta noticia estuvo maltratada por tal y tal y tal cosa, y estos no son los conceptos y estos no son los términos. Creo que esto tiene que ser, el televidente tiene también derecho a devolver el producto. Muy bien. Francisco, muchas gracias. Mario, muchísimas gracias a ustedes, y verdad valoro mucho esos espacios que defiendan el interés del televidente. Muy bien, Francisco Rodríguez, periodista, editor en economía. Muchas gracias a nuestros expertos, gracias a los televidentes que participan con videos, con preguntas, con mensajes activamente. Y gracias a los demás televidentes del Canal 1 que nos acompañan todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras,
pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que dudas, inquietudes, recomendaciones son las que mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.